Lo que quiero compartir contigo hoy es algo muy importante. De hecho, creo que es una de las preguntas más cruciales en esta serie. Y es el hecho de que si alguien es miembro de iglesia, si es creyente, si es cristiano y muere siendo miembro de iglesia, la pregunta del millón ¿es eso garantía de salvación? ¿Es eso seguridad de que se va a salvar? Regreso pronto. En el libro de 1 Corintios, el capítulo 10, vamos a leer varios versículos para responder a esta pregunta. El versículo 1 dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando el apóstol Pablo de la experiencia del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto por mano poderosa de Jehová. Todos experimentaron la protección de Dios bajo la nube. El verso 2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Así que, además de que todos experimentaron la protección de Dios, también todos fueron bautizados bajo la nube y en el mar. Todos eran miembros bautizados. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Así que todos fueron saciados, alimentados espiritualmente por el maná y el agua de la roca, y la roca que los seguía era Cristo. Es importante ver que todos estos individuos son miembros bautizados, todos han experimentado la protección de Dios, todos han sido alimentados por Dios, todos han sido saciados de su sed por la misericordia de Dios. Y ahora nota el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. En otras palabras, de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué significa ese texto 5? Que aunque todos fueron protegidos por Dios, aunque todos fueron bautizados en la nube y en el mar bajo la autoridad de Dios, aunque todos fueron alimentados por Dios y saciados su sed por la gracia de Dios, la mayoría de ellos no agradó a Dios y por ende Dios los destruyó en el desierto. Dios los postró, Dios los liquidó en el desierto. Y el versículo 6 menciona, 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 6, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Así que esta es una experiencia que nos sirve a nosotros como ejemplo, para que no hagamos los mismos errores que hicieron ellos. El texto 6 dice que ellos codiciaron. El texto 7 dice que ellos idolatraron. El texto 8 dice que ellos fornicaron. El texto 9 dice que ellos tentaron al Señor. El texto 10 dice que ellos murmuraron. En otras palabras, ellos practicaban toda clase de pecado, aunque eran miembros bautizados, aunque habían experimentado la protección de Dios, aunque habían sido alimentados por Dios, aunque habían sido saciados en su sed por la gracia de Dios, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y por consiguiente Dios los destruyó en el desierto. Porque murmuraban, fornicaban, idolatraban, se quejaban, codiciaban, tentaban a Dios, adulteraban, robaban, practicaban toda clase de pecados. Y la Biblia dice en el versículo 11 así: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces pregunto, ¿esta amonestación es también para nosotros, sí o no? Claro que sí.
Eso implica que no es suficiente estar bautizado, no es suficiente ser miembro de iglesia, porque yo puedo ser miembro de iglesia, estar bautizado y aún así morir sin estar agradando a Dios. Por eso el versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, el que piensa que porque está bautizado y se está congregando, está seguro de su salvación, mire que no caiga.